que van uno atrás del otro, ¿no? Y empiezo por el de la derecha porque, bueno, en términos teóricos también es como el resultado final, y le podríamos llamar en ese sentido el efecto final, le podríamos llamar el impacto de un proceso de intervención. Entonces, el para qué es la pregunta para qué no refiere a los insumos, ¿no? Que sería más bien preguntarse con qué los insumos están de este lado. En la cadena es el primer eslabón. ¿Con qué? Sino que el enfoque de la cadena de resultados. Profes, no están grabando. ¿No? Sí, ¿Mateo? estoy grabando, sí. Ya puse a grabar hace un ratito. Bien. Gracias igual por confirmarlo. El enfoque de la cadena de resultados supone concentrarse en el para qué, en el resultado del proceso, en el para qué queremos esos insumos, porque si no, como creo que lo comentábamos el otro día en una de las presentaciones, si no fue acá, fue en otro grupo, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando le pregunta, dialoga con el gato y le pide al gato, le pregunta, bueno, ¿qué camino tiene que tomar? ¿No? Ahí se bifurcan varios caminos y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia no sabe a dónde quiere ir, entonces el gato le responde, entonces, si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino es correcto, ¿sí? Te sirve. Bueno, en este caso es un poco igual, si no sabemos para qué vamos a utilizar esos insumos, bueno, puede que perdamos en eficacia, en eficiencia y en sostenibilidad, los criterios que hemos manejado en el encuentro anterior, en cuanto a alcanzar resultados, porque no sabemos qué resultados queremos obtener. Entonces, el proceso de diseño, de acuerdo a este enfoque, debería nacer en el para qué del proceso de intervención. En términos del efecto final que queremos producir, ese para qué se conecta directamente con el árbol de problemas, el problema principal y los efectos que produce. El efecto que podríamos llamar intermedio, y el efecto inmediato o directo. De hecho, de acuerdo a la nomenclatura que vamos a estar utilizando, que en algún sentido ya lo mostramos cuando vimos la etapa de diseño, cuando vimos la estructura analítica del proyecto y la matriz de marco lógico muy genéricamente, pero lo mencionamos y lo mostramos, el efecto directo sería el propósito de un proyecto, y entre el efecto final y el impacto, entre el efecto intermedio y el efecto final, tendríamos lo que vamos a identificar como un objetivo más general, el fin de un proyecto. El ejemplo que poníamos la otra vez, acá podríamos tener, a modo de ejemplo, estado nutricional de los niños y las niñas mejorado, ¿sí? Solo a modo de ejemplo. Un efecto intermedio, disminución de tasas de morbilidad infantil, y como efecto final, también a modo de ejemplo, disminución de la mortalidad infantil. Profe, Sí. eso sería como
Eso, el que está en el lo que está en el para qué sería más, podría llamarse también como los resultados de corto plazo y mediano plazo. Sí, exacto, es lo mismo. Ahí basta. Hay distintas formas de llamarle, pero puede ser el resultado inmediato, de corto plazo acá, de mediano, El efecto intermedio sería como el resultado de mediano plazo. de mediano y de largo plazo. Sí, Bien. hay como distintas formas de decir lo mismo y se corresponde con eso que tú estás diciendo. Sí, entonces, ¿con qué en realidad, o más bien sería en el cómo, de qué manera alcanzo ese efecto directo con la entrega de productos? Entonces tengo un eslabón acá que refiere a los productos, que bueno, en la nomenclatura del diseño de marco lógico llamamos componentes, pero bueno, que los definimos también como los entregables en un proceso de intervención, los bienes y servicios que la población objetivo del programa, del plan, de la política, del proyecto reciben. Por ejemplo, para obtener estado nutricional mejorado, bueno, habíamos creo que puesto como ejemplos una dieta balanceada, y se entrega, ¿no? Es un producto, dieta balanceada. Se podría entregar un comedor en términos de infraestructura, ¿no? Comedor instalado y en funcionamiento. Se podría entregar equipamiento. Equipamiento también, y se podría entregar un equipo de gestión humana, ¿no? Equipo en términos humanos, para lograr ese efecto directo, ¿sí? Y producir un efecto intermedio y un efecto final. ¿Sí? La idea gráficamente de la cadena de resultados es como, bueno, me lo imagino como una ficha de dominó, ¿no? Que va pegando una ficha sobre la otra y esto podría ir hasta el infinito, ¿no? Acá tomamos esta cantidad de eslabones en términos de resultados para hacerlo práctico y entendible y gráfico, ¿no? Pero los efectos que produce a su vez la mortalidad infantil a nivel de un país es, bueno, no sé, aumento de la tasa de natalidad o aumento de la correlación entre niños y adultos, no sé, se puede seguir pensando en efectos que produce cada uno de estos resultados, ¿sí? Pero arbitrariamente un proceso de intervención, por más que justifique en la redacción quizás que esto produce aquello y lo otro, bueno, esto es lo que está más al alcance de nuestra mano, poder medir cuál es la incidencia de lo que hacemos en términos de resultados de una política, de un proyecto. Y bueno, y los productos que los entregamos mediante el desarrollo de actividades. Y las actividades que las podemos desarrollar con una serie de insumos que son materiales, humanos, ¿sí? Recursos materiales, recursos humanos, y que finalmente también se traducen en pesos, ¿no? En valor, porque todo eso son horas de trabajo, puede ser voluntario, es cierto, pero se podría llegar a traducir todos los insumos en un valor determinado y estar identificando el valor teórico, por lo menos en este sentido, de un proceso de intervención. Entonces acá, con las actividades y los productos, más bien respondo al cómo, ¿sí? Porque las actividades se presentan en términos de procesos, un proceso que empieza con una actividad y termina con la entrega de un componente. Y bueno, los insumos es, como decía, más que nada el con qué voy a poder desarrollar ese conjunto de actividades. Acá mismo podríamos ver
cómo aplica también el concepto de, que ya lo vimos el miércoles pasado, pero cómo aplican los criterios, ¿no? A ver si ustedes lo logran descifrar, pero lo planteábamos en otro sentido cuando veíamos los criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad en la etapa de diseño. ¿A dónde irían en la cadena? Teóricamente, reitero, a preguntarse si un proceso diseñado así con esta cadena de resultados es o no es eficaz. ¿Dónde concentrarían el esfuerzo por buscar información para saber si un proceso con esta forma de presentarlo es o no es eficaz? En los ¿El resultados. impacto? Bueno, ¿Se cumplen los objetivos? tenemos No. tres. Sí, hicimos como, no sé, Tres versiones. Sí, resultados y objetivos está bien. De hecho, el efecto directo es un objetivo que le llamamos propósito. El intermedio es un objetivo que es más general y el impacto que podríamos estar llamando el fin o el objetivo general de un proyecto. Ya que habló Gray, bueno, depende de los manuales el nombre que se le da a estos objetivos, ¿no? La cooperación española, por ejemplo, le llama Objetivo Global de Desarrollo, a lo que nosotros ahora vamos a llamar y a empezar a llamar el fin de un proyecto, pero eso no hay por qué confundirse con eso. Lo importante es que hay un nivel más general y un nivel más particular que se ve claramente en esos ejemplos, ¿no? La mortalidad infantil, obviamente, es más amplio que el de la morbilidad, porque para disminuir la mortalidad infantil tengo que disminuir la morbilidad infantil, y para disminuir la morbilidad tengo que tener un estado nutricional mejorado, ¿no? Entonces, es en esta parte de los resultados y en el diseño, según la matriz de marco lógico, principalmente voy a ir al propósito. Como seguramente en el ejemplo de la semana pasada, ustedes en el ejemplo de la vivienda no fueron a la vivienda, sino que fueron al déficit habitacional para analizar el tema de si era eficaz o no el proyecto o la política, y bueno, y así sucesivamente con varios ejemplos que podríamos seguir poniendo. Mateo. Pusiste el... perdón, como pusiste abriste el micrófono pensé que ibas a hablar. Bien, y la eficiencia... Tengo una duda. Sí, Gray. Lo del efecto intermedio, digamos que sería como más global que el impacto. O sea, necesitas hacer eso para después. No. El impacto es más global que el efecto intermedio. Es que como en una pones tasas de morbilidad en general y en la otra pones infantil, por eso es mi duda. No, porque por no escribirlo todo, pero tasa de morbilidad infantil, perdón. Refiere a tasa de morbilidad Uno infantil. dice morbilidad y en otro mortalidad. Sí. Sí, Pero está claro, bien. había puesto infantil, no es general, sino que estamos hablando de la infancia, siempre de la misma población, digamos, ¿no? El estado nutricional también de niños y niñas. Sí, yo a veces por no escribirlo todo quedo cortado ahí en lo que voy escribiendo, pero obviamente a medida que vamos más hacia la derecha, más amplio es el concepto, ¿sí? Acá también nos podríamos preguntar a dónde tendríamos que ir para analizar la eficiencia de un proceso, ¿no? De estas características, y bueno, a dónde les parece que tendríamos que ir para analizar la eficiencia. A los insumos. Bien, Aldana. Sí, a ver el costo, ¿no? El costo que sobre todo lo vemos en los insumos, ¿no? Si el desarrollo de las actividades se hizo de manera razonable en función de un uso razonable de los insumos, o si se podría haber
utilizado otro tipo de insumos a un precio menor y bueno, ahí hay que analizarlo, ¿no? Pero ahí refiere el análisis de eficiencia, tiene que ver con la relación entre los resultados y el uso de los recursos que fueron utilizados para alcanzar esos resultados, ¿sí? La sostenibilidad ya es más complejo, pero bueno, sobre todo la podríamos ver en la combinación de los componentes que entregamos, ¿no? El miércoles pasado ponía el ejemplo de un programa de reforma de la educación escolar, en donde decía que para obtener como propósito calidad de la educación mejorada, yo podría entregar una currícula escolar mejorada, podría entregar infraestructura escolar mejorada y podría entregar docentes capacitados o mejoran sus competencias de acuerdo a la currícula reformada. Y si no tengo en cuenta algo con respecto a los padres, a la asociación de padres constituida y en funcionamiento, bueno, puede ser que la sostenibilidad esté un poco en cuestionamiento, ¿no? Porque si los padres no participan del proceso, incluso si los docentes no participan del proceso, ¿no? Y si solo pienso en hacer una reforma de la educación con una reforma de la currícula y con una mejora de la infraestructura, claramente ese proceso no es sostenible, ¿no? Porque me faltan los actores principales, que son los docentes, los padres, que podríamos incluir también como conjunto, ¿no? Padres y madres, y incluso podría estar pensando en los niños, ¿no? Entonces, pensar en la sostenibilidad tiene que, en el diseño de un proceso de intervención, tiene que ver desde esta perspectiva en analizar si esos componentes que estoy entregando como bienes y servicios se van a mantener duraderos o no a lo largo del tiempo una vez terminado el proceso de intervención. Entonces, cadena de resultados, hay un encadenamiento lógico de hipótesis que me lleva a pensar, si tengo los insumos voy a poder desarrollar las actividades, si desarrollo actividades voy a poder entregar productos, si entrego productos voy a poder alcanzar un efecto directo determinado que me va a contribuir a un efecto final o a un efecto, si se quiere, intermedio y después a un efecto final. Sí, eso es a lo que refiere el encadenamiento. La cadena de resultados, el encadenamiento lógico de hipótesis. Nos queda, bueno, ver vinculado a esta misma cadena de resultados, dos ideas, por lo menos, pero vayamos primero por estas dos que quiero presentar y que tienen que ver con el ejercicio que ustedes van a hacer después, y es que por un lado, acá tenemos lo que podríamos llamar una lógica de diseño, que ahora la voy a mostrar, y por otro lado tenemos una lógica de ejecución o de intervención. Porque el diseño se piensa, como lo planteaba desde un principio, no desde el con qué, no desde los insumos que necesito, sino que la lógica del diseño empieza desde el para qué. En esto que arrancaba diciendo que la pregunta que le hacíamos a los ministerios del interior de Centroamérica y que nos respondían con el con qué, ¿no? ¿Para qué quieren el dinero? Bueno, para comprar armamento, helicópteros, lanchas, etcétera, ¿no? Sino que la lógica del diseño, insisto, en que empieza en el para qué de todo ese proceso y va de atrás para adelante, si se quiere, ¿no? La lógica del diseño es inversa a la lógica de la ejecución, ¿no? Porque yo pienso primero en términos de el resultado que quiero obtener al final de todo el proceso y después voy viendo ese resultado cómo lo obtengo. Y la lógica de la intervención, bueno, tiene una lógica inversa, ¿no? Obviamente al momento de intervenir, yo ya tengo ese diseño armado, pero bueno, arranco con los insumos
para poder desarrollar actividades que me van a poder ayudar a entregar productos que me ayudan a obtener el efecto directo, el final, el intermedio y el final, perdón. En esta cadena hay un corte notorio y que es fundamental para pensar en el diseño de un proceso, que es en este vínculo entre productos y efecto directo. Entonces, en esto que estoy definiendo como el encadenamiento lógico de hipótesis, la relación entre los productos y el efecto directo se le llama hipótesis central de un proyecto. Porque ahí está el núcleo duro de la relación y del encadenamiento lógico de hipótesis, ¿no? En definitiva, en un proceso de intervención, la estrategia se define, y la hipótesis central se define en que entrego determinados productos para alcanzar un resultado concreto, específico, que le llamo propósito, ¿sí? Esto es, si fuera un examen presencial, esta es una pregunta de examen, ¿no? Como el examen no es presencial, hay que entregar un trabajo, o los parciales suponen hacer un cuestionario y entregar un trabajo. Esto no lo planteamos como pregunta, pero es casi que fundamental en el concepto que estamos planteando de encadenamiento lógico de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis central? Es esta relación entre productos y efectos directos. De hecho, no sé si lo han leído, no sé cómo dio la encuesta, Mateo. Para que ya te digo. Estamos en un 44 que sí, pero no me da el 100, claro. ...44% que sí y 58% que no, pero eso no me da 100. Bueno, pero son menos los que leyeron que los que no leyeron, y Sí, parece sí. bastante a la de la semana anterior, ¿no? Creo que era más cercano a 30-70 la vez anterior. Bueno, hubo alguno más que leyó con relación, esperemos que la semana que viene eso suba de nuevo, pero a ese 44%, o lo que quedó de los que están ahora y leyeron el manual 42, capaz que recuerdan que cómo define el propósito. En el manual 42 se define el propósito como una hipótesis, como el efecto directo consecuencia de la entrega de los componentes o algo por el estilo. En realidad, no, me corrijo, en realidad el manual 42 define el propósito como una hipótesis y no plantea la relación entre componentes y propósito. Lo que quiero decir es que, en realidad, como toda hipótesis, el concepto de hipótesis refiere a una relación, y la hipótesis central de un proyecto es la relación entre los componentes o productos que entrego y el resultado que alcanzo con la entrega de esos componentes. Ya que te veo ojear tanto, Shirley, ¿vos tenés ahí la definición a mano? ¿Por casualidad, de propósito, del manual 42? ¿O alguien la tiene ahí cuando define propósito? Pues lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, si la encuentran, cuando la encuentren, volvemos a eso. En definitiva, le estaba planteando... Profe, a ver Sí, acá. a ver. Propósito. El propósito describe el efecto directo, cambios de comportamientos o resultados esperados al final del periodo de ejecución. Ahí Es va, el cambio... perdona. Cuando alcanzamos el propósito, terminó el proceso. Un proyecto termina cuando alcanza el propósito. Yo lo que remarqué acá es un solo propósito, ¿puede ser? Sí, es un solo propósito por proyecto. Pero ahí no define como una hipótesis el propósito. Como el A efecto ver. directo, pero...
Sí, lo define como que es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir en consecuencia de producir y utilizar los componentes. Ah, bien, Está, entonces... ahí va, sí. está abajo. Bien, gracias Romina. Entonces pone la relación esta misma, ¿no? Ahí esa es la hipótesis central. No es que el propósito sea la hipótesis es la relación, entrego componentes y alcanzo el propósito, ¿sí? Lo que se conoce teóricamente como la hipótesis central del proyecto, ¿sí? Entonces, estaba con la lógica del diseño, ¿no? Que es esta que me ayuda a pensar el proyecto desde el para qué al con qué voy a alcanzar eso, y la lógica de la intervención que es inversa a la del diseño. Y esto, porque ahora vamos a hacer un ejercicio práctico, pero voy a dejar planteado un último concepto. Hola, hermosa. ¿Qué Hola, ¿Quién está saludando? no sé, alguien que saludó por ahí. Voy a dejar planteado un último concepto, que es en realidad para ver el miércoles que viene, pero dejo el titular para que ojalá lo vayan a leer. Y un último concepto que es vinculado al de la cadena de resultados, el concepto de alcance de responsabilidad. Profe, perdón, antes de que siga avanzando. Entonces, o sea, nosotros cuando hacemos un diseño, o sea, lo que nos importa es el efecto directo de propósito. ¿No nos interesa el impacto tanto como el propósito? Fundamentalmente en un proyecto lo que alcanzás es el propósito y es lo que más te debería interesar. Pero también vos sabés por la cadena de resultados, por este encadenamiento lógico, que el propósito contribuye a un fin. Y vos sí, te vas a interesar por por el impacto, obviamente, pero no es algo que esté directamente, algo que sea alcanzable directamente por tu intervención. Lo que es más alcanzable es el efecto directo. Entonces, cuando llegamos a concretar el efecto directo, o sea, consideramos que el proyecto habrá tenido buenos resultados. Sí, pero a su vez, ya el haber alcanzado al efecto directo, bueno, ya contribuís a un resultado más amplio porque, bueno, si vos mejorás el estado nutricional de los niños, justamente eso va a contribuir a disminuir la tasa de morbilidad y a su vez la de mortalidad, ¿sí? Entonces, no es que no te interese, sino que, bueno, vos te concentrás en el propósito porque sabés que eso va a contribuir, por esto del encadenamiento lógico de hipótesis, va a contribuir a lo otro. Y la idea sí es poder medir, por eso después vamos a ver indicadores que a nivel del fin nos definan esa contribución y a nivel del propósito nos permitan identificar el desempeño a nivel de cada uno de los niveles de objetivos. Lo que nos importa es ver que son distintos niveles de objetivos, que uno lo alcanzo y el otro, más bien en este caso que estábamos planteando, contribuyo a alcanzar. ¿Sí? Eso es lo que yo quería comentar, es que de alguna manera, y no quiero complicarlo demasiado, porque seguramente cuando veamos evaluación lo vamos a ver, es en alguna medida el efecto directo depende de menos variables, de un número menor de variables que el impacto, donde uno tiene un número mucho mayor de variables que van a estar jugando. En el caso del ejemplo que puso Leo, uno puede mejorar el estado nutricional, pero puede pasar otra cosa. Por ejemplo, viene una pandemia de una enfermedad y en sí la mortalidad no disminuye, pero porque hay variables externas al proyecto que vienen a jugar su partido, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de evaluar un proyecto tiene como estas dos posibilidades, ¿no? Uno puede evaluar los resultados, que sería medir el efecto directo, o ya puede ir a buscar una evaluación más de impacto, que tiene otra metodología para realizarse, que sería la evaluación del resultado
aislado de otras variables intervinientes. Eso capaz que en evaluación lo podemos, al final del proyecto lo podemos dar, pero sí que se queden con la idea de que hay como, a medida que se sube en el nivel de efecto, digamos, hay como más variables que entran a jugar. ¿Se entiende? Y entonces por eso es que uno contribuye, ya a los niveles superiores contribuye a eso, pero hay otros factores que entran a jugar en ese resultado, digamos. Es como que se hace más incontrolable la situación. O sea, como que escapa a las manos del proyecto, ¿no? O sea, Se tiene no menor es lo nivel de mismo, control, no sé si incontrolable, pero sí, se tiene un poco menos de nivel de menos de control. control. Bien. En definitiva, para lograr la disminución de la mortalidad infantil, sí o sí tenés que mejorar el estado nutricional, ¿no? Bueno, Exacto. sí, pero depende de otras cosas además. Además Claro. depende de otras cosas. Sí, obvio. Por eso Gracias. se contribuye a eso. Estaba tratando de leer el chat. Y bueno, y ahí aparece una definición que es muy clara. Ahora voy a volver porque iba leyendo para arriba. Insumos es el dinero, por ejemplo, preguntaban por ahí. Y Nicole le respondía a Gray, creo que no solo dinero, recursos humanos, materiales, exacto, son recursos humanos, materiales, financieros, ¿sí? Por ejemplo, como poníamos hoy el ejemplo de un helicóptero, para poder hacer toda una ronda, un control, bueno, el larricóptero que existe ahora acá, es un insumo para poder desarrollar una serie de actividades. Claro, el helicóptero, la lancha o incluso los técnicos que un proyecto requiere, se pagan con dinero, ¿no? Pero el insumo no es el dinero, sino que son recursos materiales. Después hay preguntas sueltas que no estoy entendiendo, pero voy a la definición de Lucía Garrido, que la puso ahí, de propósito. Dice, la definición del propósito del proyecto se hace en términos hipotéticos, ¿no? Justamente por esto del encadenamiento lógico de hipótesis. Yo me estoy planteando en términos hipotéticos, justamente por eso digo, no digo mejorar el estado nutricional de los niños y niñas, sino que digo estado nutricional mejorado, es la hipótesis a la que voy, de acuerdo a lo que me imagino que voy a llegar una vez que termine el proyecto, el resultado esperado. Entonces dice, es algo que debe ocurrir, es un resultado esperado. De esta manera, de acuerdo a la metodología de marco lógico, la convención es que el propósito, y a esto iba hoy cuando lo decía de memoria, es la hipótesis central del proyecto, ¿sí? Y a su vez corregía, en realidad la hipótesis, el propósito solo en sí mismo no es la hipótesis central, la hipótesis central es la relación, entrega de componentes y alcanzar el propósito. Siendo el propósito una hipótesis, debe entenderse como un resultado no controlable por el ejecutor. Ahora lo explico. Es en definitiva lo que debería ocurrir como efecto directo de utilizar los componentes por parte de los beneficiarios. Y por eso quería dejar por hoy, antes de hacer el ejercicio, en este concepto de alcance de responsabilidad directa, que vamos a terminar de ver en el encuentro próximo, que refiere a esto del grado de control, al que también hacían referencia. A medida que vamos hacia la derecha, si ustedes se imaginan todo esto en amarillo como el grado de control, o el alcance de responsabilidad, le llamamos nosotros, pero refiere a eso mismo, al grado de control, a la influencia que el equipo técnico, que ahí lo ponemos como la gerencia, ¿no? Por como la función de responsabilidad en la gestión de un proyecto, el grado de control es cada vez menor, ¿no? O sea, se supone que un control directo sobre los insumos, ya no tengo tanto control, pero lo tengo sobre las actividades y lo tengo sobre los componentes, pero cada vez menos, ¿no? En el sentido de que siempre va a ir habiendo otras condiciones del contexto, del entorno, que son necesarias que pasen, pero que no las puedo
directamente desarrollar o entregar, y por eso aparece en el diseño de un proyecto aquello que veíamos la otra vez y que vamos a volver a ver como supuestos. Los supuestos son esas condiciones externas que también tienen que ocurrir. El ejemplo que poníamos de los padres en la casa, ¿no? En un centro CAIF trabajamos con los niños, pero el supuesto es que también en la casa se va a dar determinado tipo de educación, información, prácticas higiénicas o lo que sea que tenga que suceder, además de lo que hago como equipo de proyecto. Y en esta línea que puse en verde ahí y que separa la parte en dos, la cadena de resultados, el alcance de este lado tenemos el alcance de responsabilidad directa, lo voy a dejar solo mencionado, y a esto lo voy a explicar el miércoles que viene, a la derecha, lo que tiene que ver más que nada con lo que mostrábamos como resultados, le vamos a llamar alcance de responsabilidad indirecta, ¿sí? Pero por ahora lo dejo ahí planteado para poder retomar el miércoles que viene más concretamente este concepto y hacer otro ejercicio para poder seguir viendo las diferencias, ¿no? Entre cada parte del eslabón de la cadena de resultados, todo lo cual nos va a permitir después hacer un mejor diseño de un proyecto, ¿sí? Hoy entonces, cadena de resultados, nos vamos a quedar ahora a seguir trabajando en un ejercicio práctico que supone ordenar. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí, espera que estaba Ayara primero, Catherine. Ah, perdón, no vi. Levantó la mano ahora, después te damos a vos la palabra. Profe, tengo una consulta. Cuando sí, la compañera pone la definición, dice que debe entenderse como un resultado no controlable por el ejecutor. Sí. Pero, o sea, en realidad tiene un mayor control que el impacto mismo, ¿o no? Sí, por eso cada vez menos control. Por eso ahí el dibujo en horizontal en amarillo, cada vez lo controlamos menos. Por eso decimos además que yo puedo alcanzar un estado nutricional de los niños mejorado, pero no solo depende de mí, depende también de qué tipo de alimentación se le dé en el hogar, ¿no? En un centro CAIF, yo tengo el control de darle dieta balanceada, de tener el comedor, de tener el equipamiento, de tener el equipo técnico. Pero no tengo todo el control, en tanto hay otros actores, nada más ni nada menos en este caso que la propia familia, que también tiene que hacer cosas para que eso suceda. Entonces, en ese sentido es que no tengo todo el control. Y que cada vez voy perdiendo más el control y por eso la cadena de resultados se va achicando en ese sentido, ¿no? La imagen gráfica intenta mostrar esa relación. Catherine. Ahora sí. Sí, era para que me quedara completo el esquema. Alcance de responsabilidad directa, dijiste primero del lado de actividades. Sí, es lo mismo que el control. Yo habría un alcance de responsabilidad directa en los insumos, las actividades y los productos. Y le llamo alcance de responsabilidad indirecta en este sentido de que tengo cada vez menos control al efecto directo, al indirecto y al final. ¿Sí? ¿En qué sentido tengo alcance de responsabilidad directa? En que yo entrego los productos, los componentes los entrego. ¿Sí? En ese sentido, en principio, claro, siempre puede haber un terremoto, puede haber, no sé, la pandemia, puede haber condiciones externas, siempre hay condiciones externas que ponen en riesgo y por eso son hipótesis, o si no sería todo lineal y directo y sin incertidumbres, ¿no? Pero sí en principio teniendo el dinero para comprar los insumos, desarrollar las actividades, podría entregar los componentes y en ese sentido el alcance de responsabilidad es directa. Yo tendría que entregar los componentes y eso es responsabilidad. Lo que sucede después es indirecto porque surge como efecto, ¿no? Puede haber estado mal la hipótesis central del proyecto, ¿sí? Entonces yo pude haber entregado dieta balanceada, el comedor construido, el equipamiento y el equipo técnico,
y sin embargo no alcanzar el propósito. Porque la hipótesis central, ahí lo que se dice que hay un fracaso teórico, porque justamente la hipótesis central del proyecto no ocurrió. Y hubo un mal diseño, o bueno, pasaron otras cosas, capaz que fue un Ahora cuando fracaso. hablábamos de teoría del cambio, ¿no? Y aquí es donde se puede visualizar eso, ¿no? Cuando tenemos un problema teórico ahí, capaz que teníamos un mal diagnóstico y el problema nutricional de los niños tenía que ver con, no sé, yo qué sé, con un tema de contaminación, no sé, estoy inventando, y no era que tenían problema de dieta o de comedor. Profe, una pregunta. ¿Es acá también cuando influye el monitoreo y la evaluación? Porque dice que en una parte decía que si no le dan mucha importancia en realidad a lo que es la evaluación y el monitoreo, pueden como pasar estas cosas, ¿no? Porque hay que hacer como... Yo lo entendí como un estudio del arte, dice otra cosa, es como fijarse en otros proyectos ya que hubieron para poder sacar, o sea, como mejorar la situación, ¿no? Que parte de la evaluación y el monitoreo es eso también. Lo que falla en otros proyectos, como poder dar la luz para nuevos proyectos. No sé si me expliqué bien. Estuvo medio entreverado, ¿no? Acá por ahora Me callo la boca. por ahora monitoreo y evaluación no No me aplica. callo, está bien, perdón. No. Está bien plantearlo, está bien plantearlo. No, es No te lo- importante además, está claro que es importante, pero... Sí. No te lo vamos a poder aclarar ahora porque tendría que explicarlo. Está bien, está. Profe, ¿puede explicar de nuevo qué es la hipótesis central? Sí, la hipótesis central del proyecto es la relación entre los componentes que entrego y el propósito. Por eso puede haber un fracaso teórico en un proyecto cuando fracasa esa hipótesis. Yo puedo haber entregado los componentes y sin embargo no alcanzo el propósito porque la teoría falló en el diseño de un proyecto. Esto es fundamental, ¿eh? Miren que, yo se lo decía la otra vez, hay muchos programas sociales y muchas políticas sociales donde esto no está tan claro y ahí es donde entra la frustración, porque no se sabe por qué no funcionan las cosas y porque o bien no se tiene claro cuál es el propósito del proyecto, o bien no se tiene clara cuál es la relación entre los productos y el propósito. Entonces ahí lo que tenés es gente haciendo cosas sin saber demasiado bien para qué y después no sabiendo cómo medir si el proyecto ha sido exitoso o no. Tener Ahí este sí entra esquema... el monitoreo y la evaluación, ¿no? Para poder, el monitoreo y la evaluación sirve para medir si se ha sido exitoso o no en los resultados contestando a Shirley, ¿no? Que en los resultados que pretendíamos alcanzar. Pero sí, es fundamental porque, bueno, ahora mismo en la pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos para reducir los niveles de contagio, las muertes, etcétera, ¿no? Ahí es que se sale a buscar información y bueno, se construye una teoría en esa relación, ¿no? Tengo que hacer esto para obtener esto otro, ¿no? Ahí hay claramente relaciones de causalidad, encadenamiento lógico de hipótesis que se van comprobando. Bueno, lamentablemente en esto se va midiendo, se va comprobando a medida que va ocurriendo, porque, bueno, nos cayó sin tener mucho conocimiento, ¿no? Y por eso hay mucha, bueno, hay un equipo en Uruguay, el GACH, que se informa de científicos que está justamente tratando de informarse, buscar datos, y bueno, poder traducir todo eso que pasa en otros lados en la realidad uruguaya. Ahí mismo se puede ver con claridad. Y hay errores, ¿no? Y de esos errores también hay que aprender, son lecciones aprendidas, para poder justamente no hacer lo que no se debe en el caso de que haya sido probado en otros contextos. Pero bueno, yo diría hoy dejarlo por acá, el concepto, lo seguimos el miércoles que viene, más concretamente con esto del alcance de responsabilidad directa e indirecta de la gerencia de un proyecto. Termino de contestar una pregunta que planteaban ahí en el chat y que refiere, a ver si la encuentro. Disculpen que
Me perdí con tanta pantalla que tengo abierta por acá. A ver si la encuentro. Sí. En el chat decían de los riesgos, decían por acá, a ver, según el manual. Profe, yo le pregunté si los supuestos son riesgos. Sí, los supuestos derivan de los riesgos, del análisis de riesgos. Lo decíamos el miércoles pasado, los supuestos refieren a condiciones externas, políticas, económicas, sociales, culturales, legales, jurídicas, ambientales, que tienen que suceder para que el proyecto pueda, para que este encadenamiento lógico se pueda ir dando. Los riesgos, en realidad, es lo que, si sucede, me compromete el éxito del proyecto. Entonces, un riesgo puede ser para un proyecto productivo, por decirlo bien gráficamente y rápido, puede ser que haya una inundación, ¿sí? Eso es un riesgo, que llueva mucho y que se inunde el terreno, ¿sí? El supuesto, si lo pongo como supuesto, a partir de ese riesgo, es que va a llover en un periodo de tiempo determinado, más o menos, no sé, 10 mililitros, 20, por no sé cuánto, no sé cuál es la medida, porque en ese contexto de determinado nivel de lluvias es que el proyecto va a poder ser exitoso. Si ya se pasa de ese más o no alcanza a ese menos, bueno, es que vamos a estar en un contexto de riesgo, entonces vamos a tener que tomar otras decisiones si eso no pasa, si eso que es el supuesto, la condición que tiene que pasar, vemos que no pasa, por eso es que hay que hacer un seguimiento también de esos supuestos. Bien. Bueno, igual esto vamos a seguir con estos temas. Tiene que estar previsto, por supuesto. No todo lo podemos prever, ¿no? Pero en el momento que estamos diseñando el proyecto, tendríamos que tener toda la información necesaria y disponible, ¿no? Obviamente todo no es posible, toda la información no es posible tenerla, pero sí, si estamos en un proyecto que tiene que ver con la alimentación de los niños, hay que tener un licenciado o una licenciada en nutrición que nos dé garantías de que lo que estamos haciendo es correcto, qué deberíamos hacer, etcétera. Lo mismo en un proyecto, no sé, que tiene que ver con el desempleo, en un proyecto que tiene que ver con el trabajo con personas privadas de libertad. Hay un saber técnico que obviamente tiene que estar ahí presente, o tenemos que salirnos a informar y buscar bibliografía, teoría, información para ser lo más precisos posible en los diseños que estamos desarrollando. Bueno, por ahora entonces dejamos por acá esta parte más conceptual y quedan con Mateo para vamos a hacer un ejercicio en un ejercicio práctico. Como la bueno, clase pasada. Ahí va. Juntamos- Recuerden entonces seguir la lectura del manual 42 y nos reencontramos miércoles que viene con el trabajo más concreto de este concepto de alcance de responsabilidad directa que complementa este otro de cadena de resultados. ¿Sí? Por mi parte les dejo. Buenas, Soledad, muchas gracias. Lo que te voy a proponer es hacer un ejercicio para poder revisar un poco estos conceptos que estuvimos manejando ahora de manera práctica, que capaz que puede servir después cuando hagamos el parcial como referencia. Lo que voy a proponerles hacer es algo bastante sencillo, miren. ¿Están viendo aquí? Sí. Aquí tenemos, Sí, se ve. en esta página tenemos 4, en cada uno de los cuadrantes hay enunciados, y el ejercicio simplemente es ordenarlos del 1 al n en función de cuál es el primero, digamos, y cuáles son causas y cuáles son efectos. No les voy a pedir por ahora que digan cuáles serían
insumos, cuáles serían productos, cuáles serían impactos, no. Simplemente que los ordenen en función de la lógica del proyecto. Por ejemplo, en el primero de los 4 dice incremento de la producción de trigo, aumento del ingreso per cápita de pequeños agricultores, distribución de semilla, crecimiento del nivel de vida de las áreas rurales. Entonces, ¿cuál sería el primero acá? Bueno, uno dice, bueno, evidentemente que el primero no puede ser crecimiento del nivel de vida de las áreas rurales, ese probablemente será el último. Y lo primero que uno haría sería la distribución. Siempre pensando desde la lógica de la ejecución. Si lo hacen al revés, es lo mismo. Tienen que quedar ordenados. ¿Se entiende? Primero distribución de semillas, después incremento de la producción de trigo, luego aumento del ingreso per cápita de los pequeños agricultores y cuarto, el crecimiento del nivel de vida de las áreas rurales. ¿Se entiende? ¿Qué se hace para qué otra cosa se hace? ¿Sí? Sí. Entonces, la idea es hacer esto con los 4, lo voy a poner acá en el chat para que se lo bajen y que lo discutan en subgrupos. Los voy a mandar a trabajar en subgrupos. Esto es muy sencillo, así que les voy a dar 10, 15 minutos y después lo compartimos entre todos, que está bueno para verlo en conjunto y ya les digo, puede servir después a la hora de hacer el parcial o en fin. Bien, les voy a mandar a... Profe, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Que tipo, si se podés permitir el compartir pantalla, porque así nos queda como mucho más sencillo trabajar en subgrupos. Sí, Porque la claro otra que vez yo sí. quise compartir pantalla y no pude. Gracias.